El pasado 13 de agosto del presente año, la presidenta Dina Boluarte promulgó la controvertida Ley de Amnistía, una norma que exime de responsabilidad penal a militares, policías y miembros de los comités de autodefensa involucrados en el conflicto interno que vive el Perú entre 1980 y los 2000. Esta medida ha generado una fuerte polarización en la opinión pública. Para profundizar en las implicancias legales de esta ley, hoy nos acompaña el abogado Javier Quispe Altamirano, defensor legal de miembros del ejército acusados de vulnerar derechos humanos durante las operaciones de lucha contra Subversiva. Con él abordaremos el impacto jurídico de esta norma y las consecuencias que podría tener en los procesos judiciales en curso. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, Doc- bueno, para servirle en lo que pueda yo ayudar a su entrevista. Muchas gracias, doctor. Doctor, le comento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó la suspensión del trámite de esta ley, citando casos emblemáticos como lo son Barrios Altos y La Cantuta. ¿Cuál es su posición sobre esta solicitud y cómo evalúa usted su fuerza jurídica frente a la soberanía nacional? Bien, efectivamente, se presentó un proyecto de ley en el Congreso, el mismo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al tomar conocimiento de este proyecto, solicitó formalmente que no sea aprobada este proyecto de ley porque vulneraba derechos fundamentales, según el argumento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de las familias de las víctimas acontecidos en los años 80 al 2000, que era el periodo que se desarrolló la lucha contra Sendero Luminoso. Y bueno, según estimaciones, esta ley podría anular más de 600 juicios que ya están en curso y 156 condenas. ¿Qué impacto inmediato tiene esto sobre los procesos judiciales en curso? Bien, la ley de amnistía tiene por finalidad, eh, viene de la palabra amnesia, significa olvidar. Consecuentemente, la amnistía implica el olvido del delito cometido por alguna persona, así como de las penas que se le han aplicado algunas. La implicancia de esta ley de amnistía, lógicamente, afectaría el derecho de las víctimas o de los agraviados en un delito que ya fueron en unos casos sentenciados y en otros casos que están en pleno proceso. Ujú. La implicancia jurídica también eh, haría que el sistema jurídico nacional, de alguna manera, de aplicarse esta ley de amnistía, perdería jurisdicción, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tendría mayor peso sobre las normas internas. Dicho de otra manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del cual es parte el Perú, tiene algunos lineamientos que tienen que ser de alguna manera eh, abocados por el Perú y cumplidos conforme lo señala la Corte Interamericana. Si estando en esta situación el Perú no obedece los lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, implicaría pues un conflicto entre la ley nacional y la ley internacional. Internacional. Y de acuerdo a nuestra Constitución, la ley internacional prima sobre la ley nacional. Entonces, ¿existe la posibilidad que el Poder Judicial ejerza control difuso constitucional para poder rechazar los efectos de esta ley? Por supuesto. Y eso, haciendo un parangón o una comparación con la ley de prescripción que también fue aprobado meses atrás en este año, los jueces en esa oportunidad, ante la solicitud de los abogados para que se aplique la prescripción de los delitos cometidos en el periodo de 1980 al 2000, los jueces aplicaron el control difuso
con la finalidad de que esta situación, es decir, la ley de prescripción en ese momento, sea zanjado o en todo caso sea resuelto por el Tribunal Constitucional, a efectos de que el Tribunal Constitucional se pronuncie si esta ley de prescripción dada anteriormente cumple con todos los lineamientos jurídicos para ser aplicado. Haciendo esa comparación con esta ley de amnistía aprobada hace poco, el control difuso indudablemente que le faculta a los jueces a no aplicar esta ley de amnistía. Mm. Entonces, eso quiere decir que cada juez tiene la facultad de decidir en los casos de implicar esta ley o no. Por supuesto, la Constitución les faculta cuando existe conflicto entre una norma y otra, Ujú, le faculta a los magistrados para que puedan aplicar el control difuso. ¿Qué quiere decir? Que si bien es cierto, la ley obliga a todos los jueces a aplicar las mismas en un proceso judicial, sin embargo, también la Constitución faculta a los jueces no aplicar si considera ujú, que esta ley vulnera principios constitucionales. ujú. Ok, doctor. La presidenta Dina Boluarte calificó la promulgación como un acto de honor hacia quienes lucharon contra el terrorismo y afirmó que el país no aceptará intervención de organismos internacionales. ¿Cómo evalúa usted ese argumento desde una perspectiva jurídica y también ética? Desde una perspectiva jurídica, es imposible que el Perú no pueda acatar las Ujú, disposiciones legales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Máxime si el Perú forma parte precisamente de, dentro de todas las normas internacionales, forma parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por tanto, siendo una norma supranacional, está obligada a cumplir. En tal sentido, existe un conflicto entre una ley interna y ujú. una ley externa. Entonces, Desde el punto de vista ético, indudablemente que la aprobación de esta norma ha sido con la finalidad de tener réditos políticos por parte de la presidenta Dina Boluarte. ujú, Y esto implica a su vez una cuestión netamente, por decir un término, improbable de que sea aceptado por la sociedad como algo ético por parte del Poder Ejecutivo. Por tanto, reitero nuevamente, la presidenta Dina Boluarte, al haber aprobado esta ley, éticamente está incumpliendo también las normas plasmadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. mm. Y bueno, en su opinión, ¿cuál es el futuro de estos procesos judiciales en el marco de la jurisprudencia internacional sobre crímenes de lesa humanidad? Bueno, respecto a los procesos, Ujú, estos van a continuar. O sea, a pesar de que salió la ley de amnistía y que muchos abogados plantean la aplicación de esta ley, sin embargo, los jueces, como ya lo señalé anteriormente, van a aplicar el control difuso, lo que ujú. significa que los procesos que están en curso van a continuar Van a continuar. a efectos de determinar judicialmente la responsabilidad o no de los que son investigados por este tipo de delitos. ¿Y qué pasa con los condenados? Respecto a los condenados, van a tener que cumplir la pena establecida en las sentencias ya establecidas, perdón, en las sentencias ya señaladas por el órgano jurisdiccional. Dicho de otra manera, esta ley de amnistía no va a poder perdonar la pena impuesta a una persona hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie si esta ley resulta constitucional o no. Ujú. Y bueno, ya para finalizar, ¿usted podría
bueno, en general, ¿podría existir una reforma legislativa en el futuro que modifique o revoque esta ley? Indudablemente que sí. Así como se ha Oh, presentado un proyecto de ley, ujú, eh, básicamente con argumentos políticos más que jurídicos, y ante la manifestación de todos los órganos jurisdiccionales, Poder Judicial, el mismo Ministerio Público, que consideraron o consideran que esta ley resulta ser inconstitucional y antiético, esta ley se puede, por decir de alguna manera, eh, dejar sin efecto con otro proyecto de ley. O sea, son manejos políticos, porque hay que tener en cuenta que las leyes son emitidas por el Poder Legislativo ujú, y dentro del Poder Legislativo existen partidos políticos. Entonces, hay intereses políticos. Por tanto, este proyecto de ley que establecía la ley de amnistía fue presentado por un partido político y en contraposición, otro partido político puede solicitar que se deje sin efecto esa ley. sí. ¿Y qué podríamos hacer nosotros los ciudadanos ante esta ley? De acuerdo a la Constitución, hasta a nuestra Constitución política, la ciudadanía también tiene capacidad de solicitar o de presentar un proyecto de ley. Nuestra Constitución establece, pues, una cantidad mínima de firmantes, de adherentes, para poder presentar una modificación o, en todo caso, Ujú, un proyecto de ley que deje sin efecto esta ley de amnistía. Ahorita no recuerdo exactamente la cantidad mínima que se requiere de adherentes ujú. para poder presentar ese proyecto que deje sin efecto la ley de amnistía. Asimismo, también los órganos colegiados, por ejemplo, como el Colegio de Abogados de Lima, el Defensor del Pueblo y Ujú. otras instituciones, pueden solicitar también que se deje sin efecto esta ley de amnistía. Ok, doctor. Bueno, doctor, eso fue todo en la entrevista. Muchas gracias. Un gusto poder Eh, departir con ustedes. Hasta una próxima oportunidad. muchas gracias. En la entrevista de hoy se abordó el tema de la reciente ley de amnistía promulgada por el Ejecutivo, una norma que ha reabierto un intenso debate sobre justicia, memoria y soberanía en el Perú. A lo largo de esta conversación con el abogado Javier Quispe Altamirano, hemos explorado las implicancias legales inmediatas de esta ley, los posibles escenarios judiciales tanto a nivel nacional como internacional, y los dilemas éticos que conlleva una medida de esta magnitud.